Estos versículos de ese tiempo, Primera de Timoteo 2:12, no permito que la mujer enseñe ni tenga autoridad sobre el hombre, pero silencio. Es interesante cómo en esa época el lenguaje estaba también viviendo en una sociedad donde la mujer se la desdeñaba, no se le permitía hablar, no se le permitía estudiar, no se le permitía leer, ni debatir en ciertos temas aún de iglesia. Por eso que la gente ha entendido mal estos pasajes y ella, Ellen White, como elegida de Dios, no ha sido ajena a todo este movimiento en contra de la mujer. Hablando del libro La Gran Controversia, dice: el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado obvio, excepto en el caso de un símbolo o figura. El Camino a Cristo también nos narra en la página 91: no obtendremos sabiduría sin ferviente atención y estudio acompañado de oración. Algunas partes de la Escritura son ciertamente tan claras que no se pueden malinterpretar, pero hay otros cuyo significado no están en la superficie, por lo que puede ser capturado de un vistazo. Es necesario comparar el pasaje con el pasaje. Hay que tener cuidado en el estudio y la reflexión acompañados de oraciones, y tal estudio será ricamente recompensado. Esto era lo que se conocía en ese tiempo, y la iglesia adventista, luego que Ellen White fue elegida, llegó a comprender, los pioneros llegaron a comprender mediante la luz del Espíritu Santo que iba dándoles de a poco a raudales para que ellos comprendan, y la iglesia luego comprendió este llamado. Este capítulo que se entiende tan mal y que fue posiblemente muy controversial hasta en la actualidad, no fue, como yo les dije, ajeno a la vida de Ellen White. Cuando Pablo habló sobre que la mujer guarde silencio, en esa época estaban pasando por momentos difíciles. Había sido invadido por supuestos maestros que enseñaban doctrina falsa, basada en leyendas, genealogía interminable. Estos falsos maestros habían engañado a muchas mujeres en la iglesia de Éfeso, porque Pablo dice: algunos se han apartado para seguir a Satanás. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 15. Fue interesante así que la mensajera del Señor, luego por inspiración del Espíritu Santo, mediante Dios le daba estas visiones, fue escribiendo sobre el ministerio de las mujeres. Y es así que tenemos hoy en día tanta cita, tanto material apoyando este trabajo. Se necesita la influencia refinadora, suavizadora de las mujeres cristianas en la gran obra de predicar la verdad. El Ministerio Pastoral, página 88. Otra cita: hay mujeres que debieran trabajar en el ministerio evangélico, dice Manuscritos Publicados. Debiera haber hombres, consejos para la iglesia, y mujeres que estén calificados para trabajar en las iglesias, a fin de que puedan llevar las almas a contemplar a Jesús. Y en otra cita podemos encontrar que sean hombres y mujeres que puedan servir, ministrar, tanto con palabra como en acciones. La mensajera del Señor fue muy clara en escribir lo que Dios le estaba demandando para este pueblo que desconocía y que estaba torciendo la verdad y desdeñando a las mujeres. Por eso que Ellen White en su comienzo había sido muy afligida por esto. Y así podemos encontrar en muchos de nuestros periódicos, podemos encontrar este apoyo. Entre los años 1860 y 1870 aparecieron varios artículos hablando sobre el tema de las mujeres y su trabajo en la iglesia. 4 artículos sobre este tema fueron publicados en años posteriores al ministerio de Ellen White. En el año 1878, diciembre, siendo editor Joseph Waggoner, él escribió en Señales de los Tiempos este artículo sobre el tema de la mujer, explicando Primera de Corintios capítulo 14 y Primera
de Timoteo capítulo 2 respecto a las mujeres que no deben hablar en la iglesia porque esto se estaba entendiendo mal. Nunca la iglesia apoyó, y menos los pioneros apoyaron que la mujer debe estar en silencio. No, ellos no creían eso. Por eso que ellos constantemente colocaban en nuestros artículos y era necesario que la gente entienda. Por eso que Waggoner tuvo que escribir estos 4 artículos. Luego también Andrews, en enero de 1879, luego de haber escrito Waggoner estos artículos, también él se dio a escribir en la Review and Herald artículos hablando a que la mujer podía enseñar. Él decía lo que el apóstol dice a las mujeres en una iglesia tal como esta y en un estado tal de las cosas no debe ser tomado como una norma para todas las mujeres cristianas en otras iglesias y en otros tiempos, cuando y donde desórdenes tales no existen. Qué interesante. También él publicó en Sign of the Times. Andrews constantemente iba publicando artículos en respuesta al apoyo de la obra de la mujer en la causa de Dios, que ella también debía labrar, debía comunicar, pregonar la verdad presente. Es interesante otro artículo en Sign of the Times, octubre 30, 1879, la mujer en la Biblia. Ellen White también fue apoyada con su ministerio mediante las palabras y el artículo de su esposo James White, que también tuvo que escribir. Él dio artículos publicados apoyando. Pablo Ubica dice: a los hombres y a las mujeres, lado a lado en la posición y en la obra de enseñar y orar a la iglesia de Cristo. Constantemente los pioneros apoyaron, sí, cómo que no, apoyaron la obra de la mujer. Ellos no creían, ellos entendían el contexto de lo que había dicho Pablo y cómo el engaño había entrado a esas mujeres en la iglesia de Éfeso y estaban confundiendo. Pero no significaba que la mujer no tenía un papel importantísimo en la obra de salvar almas. Y nos acordamos también de un evento que esto está fechado en 1880, una carta 17A. Ellen White estaba por hablar a una congregación. Se habían reunido mucha gente. Era la tarde de este día del año 1880. El Señor dice, comenta Ellen White, me dio un poder especial para hablar. La congregación escuchó como hechizada. Nadie salió de la casa, aunque hablé más de una hora. Pero antes de comenzar, el anciano Stephen Haskell tenía un trozo de papel entregado que se le habían dado, citado cierto texto que prohíbe a las mujeres hablar en público. Él abordó este asunto brevemente y expresó muy claramente el significado de las palabras del apóstol, entendiendo que fue un campbellita quien escribió la objeción y que había circulado bien antes de llegar al escritorio. Pero el anciano Haskell lo dejó todo bien claro ante la gente. Fue así este episodio que pasó en la vida de Ellen White, donde ese pedacito de papel estaba circulando y llegó a este anciano y él pasó adelante de la congregación y explicó eso de que la mujer debe estar en silencio, y Ellen White lo apoyó diciendo lo que él explicó fue muy claro ante la gente. Fue así, queridos hermanos, que Ellen White fue apoyada en su ministerio, pero también tuvo que pasar grandes angustias como mujer, y así también muchas mujeres en su época tuvieron que, con el poder del Espíritu Santo, abrir camino a una idea que tenía la sociedad sobre las mujeres. Y vamos a contarles también lo que sucedió en otra de las visiones más importantes, la primera visión que tuvo Ellen White.
Como hemos visto, hablar de lenguaje es hablar de tesón, hablar de lenguaje es hablar de sacrificio, hablar de lenguaje es hablar de una vida sacrificada para la causa. Por eso que el Señor la escogió, y como hemos visto, ella como mujer en su época ha pasado graves momentos de angustia y la sociedad constantemente ha querido hacerla a un lado. Por eso que hemos visto este aspecto de ella en cuanto a el lenguaje en su faceta de mujer. A veces tenemos la idea de que el camino a ella ha sido aplanado y lejos está de la realidad. Y recordándome, ya para terminar, una historia muy interesante que el pueblo de Dios, el pueblo adventista, como un pueblo elegido por Dios, conducido, su mano siempre ha estado presente. Ella, cuando fue elegida y tuvo que comunicar al pueblo esa visión donde ella ve el camino angosto, donde el ángel la invita a mirar un poco más arriba, y ella levanta su mirada y ve un camino muy angosto donde el pueblo de Dios iba dirigido por Jesús mismo, alumbrando ese sendero. Todos recordamos esa anécdota de su primer visión, narrada en el libro Primeros Escritos, pero posiblemente a muchos se le haya pasado el contexto de esa visión. Cuando Ellen White tuvo esa visión, no fue exactamente en el grupo de adventistas que habían tenido el chasco. Cuando ella realmente tuvo esa visión, ella se encontraba, y tenemos que ubicarnos en el año 44, diciembre del año 44. Había ya pasado el chasco, ese amargo suceso en que esperaban que Jesús vuelva a esta tierra. Y allí también estaba Ellen White esperando, pero no había venido. Y ahora se encontraban en esta situación en el mes de diciembre. Ella con su salud quebrantada, una gran tuberculosis, sus pulmones tenían hemorragia. Prácticamente no veían buena su salud y posiblemente esperaban lo peor para ella. Una de sus amigas, la señora Elizabeth Hines, la invitó a su casa para que pueda allí acompañarla y tener un momento de descanso. Ella aceptó. Ella estaba en una silla de ruedas, la llevaron, su salud quebrantada. Allí en diciembre, una mañana de mucho frío, había nevado. Y Elizabeth Hines estaba entrando a su casa y 3 de sus amigas estaban allí en la puerta esperándola. Cuando ella entra, rápidamente abre la puerta para que el calor no se salga, mantenga el hogar, y allí se saludan, se sacan los guantes, se sacan el abrigo. Mucho frío hacía, mucha nieve en esa época. Y el rostro de esas amigas, de esas 3 amigas, al ver ahí sentada, estaba Ellen White. Ellen Harmon en esa época todavía no estaba casada, todavía no había conocido a Jaime White, aunque él estaba en ese movimiento. Y luego que ellas estuvieron allí, estuvieron charlando sobre lo que habían acontecido. No sabían, era un momento de angustia, un momento de total confusión, hermano. El poder recordar en esa época la confusión que pasaba el pueblo adventista. Había muchos que habían recibido, dicen, visiones. Había muchos que estaban actuando mal de los mileritas, habían perdido la confianza. Otros creían que la presencia de Cristo había llegado a sus vidas en una forma espiritual y que ellos ya vivían en una vida y en una carne eterna. Empezaron a hacer cosas que era de burla, se entregaban las esposas
Los matrimonios se rompían cada rato, hacían cosas, algunos gateaban como niños, dice, porque el reino de los cielos, para heredarlo debe ser como un niño. Terrible confusión la que había allí. Los que manejaban, los adultos, los líderes del pueblo milerita, no sabían para dónde ir. Mucha confusión. Era esa también la época donde había sido asesinado José Smith, el creador, el fundador de los mormones. Había también unos cuantos entre hombres y mujeres que decían recibir visiones. Y en ese tiempo de total confusión fue que Ellen White con sus amigas estaban hablando sobre lo que había acontecido hace unos meses, poquitos, y por qué no había venido Cristo a la tierra. Si los adultos no podían llegar a un acuerdo de por qué había sucedido, creo que en los parámetros estaba permitido que ellas puedan charlar sobre esto. Y sabemos, como hemos visto, que en ese tiempo que haya 5 señoritas, 5 mujeres hablando sobre ese tema, leyendo sobre ese tema, la educación de leer estaba directamente señalada para los hombres, no para las mujeres. Que haya mujeres que lean, que haya mujeres que puedan debatir entre aquel o otro tema. No era esa una época donde era eso muy común. Y allí estaban ellas, en ese crudo invierno, hablando sobre lo que había acontecido. Y no solo que hablaban, sino que decían, ¿por qué si nadie tiene la razón? Si los que nos guían no saben para dónde vamos, es como un barco que no tiene timón. ¿Por qué no le preguntamos directamente a Dios? Así fue que en esa reunión matinal de oración, buscaron a Dios en oración. Vamos a preguntarle a Dios. Ayudaron a Ellen White por su frágil salud a arrodillarse. Y allí cada una de ellas iba haciendo su oración. Hasta que en el momento que estaban orando, Ellen White sintió en ese momento, narra ella, como que fue transportada de allí, como que miró y ya no veía a sus amigas. Y allí fue que ella escucha la voz del ángel que le dice, mira arriba, mira un poquito más. Y ahí fue que ella vio al pueblo de Dios que seguía un sendero angosto, y ese sendero angosto adelante iba Jesús. Y los que seguían a Jesús y no perdían su mirada ni a diestra ni a siniestra, su camino era iluminado. Pero los que torcían su mirada, su camino se ponía en tiniebla y caía en la oscura tierra. Fue así que ella recibió esa visión y las amigas no sabían lo que sucedía, pero se dieron cuenta que a un poder externo, que el poder de Dios, el que había dado esta visión a Ellen White. Urgentemente ella contó lo que había acontecido y las amigas le dijeron, sería bueno que puedas contar esto al pueblo de Dios, porque ahora tiene sentido por qué de la no venida de Cristo a esta tierra en el mes de octubre. Y ella asintió con su cabeza, pero no muy conforme, porque ella como mujer había pasado muchas angustias y no era un tiempo en que a la mujer se la escuche. Nosotros creemos que Ellen White ya predicaba. No, eso le costó muchas controversias. Fue así que entre 5 mujeres, orando y buscando la conducción de Dios, en un momento de confusión reinante en la parte política y en la parte espiritual, fue que Dios mostró que dirige este barco. Y me hace recordar
a la parábola de San Mateo 25, donde se presentan 5 vírgenes insensatas y 5 prudentes. Allí estaban las 5 hermanas prudentes, las 5 mujeres prudentes, orando por la conducción de Dios, y Dios se presenta, mostrando no solo a ellas, sino a las personas, a las generaciones sucesivas, que Dios está siempre en el control, y esta vez escoge a las mujeres para que puedan llevar y pregonar la verdad presente a cada pueblo, tribu, lengua y nación. ¿Qué lenguaje tuvo el camino aplanado? Esa no es la realidad. Que las mujeres que después fueron tocadas por esta verdad presente y tuvieron que llevar el mensaje y ellos tuvieron un camino aplanado, no es la realidad. Por eso que es interesante lo que hemos examinado en cuanto a esta faceta del lenguaje como mujer. Nos veremos en otro momento, pero es siempre importante poder entender que Dios siempre está en el control.